Bueno, ya han pasado los 5 minutillos. Bueno, pues estamos aquí un poco para hablar sobre el plan Rehabilita, que se ha convocado hace poquito, debido un poco al número de demandas que hemos tenido de información. Pues ha venido Gemma Rodríguez, que es de Adón Autonomía, un poco para explicarnos en qué consiste, un poco toda la información. Estamos aquí el Departamento de Trabajo Social, Lucy. No se me ve, pero estoy. Hola. Y también está Eva Alonso, que está en el Departamento de Terapia Ocupacional. Hola, ¿Vale? buenas tardes. Pues vamos a dar paso a Gemma para que nos cuente un poquito todo el plan Rehabilita. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme para estar esta tarde con vosotros. Mi objetivo es que comprendáis un poquito mejor cómo funciona el plan Rehabilita. En ese sentido, por favor, todas las dudas que tengáis, cursarlas, escribirlas en el chat, porque después, cuando finalicemos, tendremos un ratito para resolver esas dudas concretas y específicas, que son las que van a acabar de aclarar bueno, pues este tema, que no es fácil, ¿eh? Y os doy las gracias porque es un tema arduo y a esta hora de la tarde intentaré ser lo más entretenida posible para que sea muy claro y sea una explicación dinámica. Bueno, lo primero que os tengo que decir, ya me ha presentado, soy Gemma, llevo 10 años trabajando en accesibilidad y me apasiona la accesibilidad y aprovechar estas opciones que nos da, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, me parece fundamental. Voy a poner la presentación. Un segundito, disculpadme. Un segundín, perdonad. Bueno, lo primero que os quería comentar es que os voy a dar muy buenas noticias hoy, ¿eh? O sea, os voy a caer muy bien, porque os voy a dar muy buenas noticias. La primera es que el Ayuntamiento de Madrid ha dedicado 20 millones de euros para que nos podamos beneficiar de adaptaciones ¿de qué? De edificios del municipio de Madrid. No están incluidos municipios como Coslada, Alcorcón, Las Rozas, solo para Madrid capital. De manera que la diferencia que hay entre los distintos distritos se vaya minorando y que tengamos unos barrios cada vez mejores, más sostenibles y más accesibles. Otra buena noticia, que esta ayuda es compatible con otras ayudas que se destinen a lo mismo. A ver, es verdad que como máximo podemos acumular el importe real de la intervención. No podemos tener que mi obra valga 50.000 euros y tenga en ayudas 75.000. Como máximo podría tener 50.000, pero es compatible. Lo que ha pensado el ayuntamiento que necesitan nuestros barrios es mejorar en 5 aspectos, que son las líneas que os marco en la diapositiva. La línea accesible, la conserva, la verde, la salud y la seguridad. La seguridad está en negrita porque es una línea nueva. El año pasado estaban contempladas las 4 primeras, pero no esta. Sí que os tengo que decir que yo esta tarde me voy a centrar en la línea accesible, que es de lo que yo entiendo. Las otras 4 líneas os voy a esbozar qué podría ser, por si acaso alguno en vuestra comunidad de propietarios necesitáis hacer alguna intervención, pero simplemente esbozarlo. Yo no soy profesional en eso, hay temas que son complicados y mejor que recurráis a los profesionales que llevan esos ámbitos. ¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas? Pues por un lado, las comunidades de propietarios, entendiendo, pues yo que vivo en un portal o yo que vivo en una urbanización, serían 2, o los propietarios de viviendas unifamiliares. Veis en la diapo que he puesto otras cosas como sociedades cooperativas compuestas, edificios de propietarios únicos. Todo esto, el que tenga una situación pues de este género, que me lo pregunte, pero es que el 99% de las personas o tenemos una vivienda en una comunidad de propietarios o somos propietarios de una vivienda unifamiliar. Esto me gusta decirlo y además decirlo desde el principio. Lo veis ahí con una exclamación. Si hay impagados de Hacienda, de la Seguridad Social,
del ayuntamiento o de alguna empresa municipal no nos van a dar la ayuda. Eso ya sería motivo de exclusión. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hemos dicho que vamos a hacer que las actuaciones, el edificio, para que nos den el dinero, tiene que estar dentro del municipio de Madrid capital. Y el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido separar todas las calles de Madrid en dos zonas. La zona CETU y la zona CIRE. Unos nombres muy, como veis, muy facilitos y muy lógicos. Bueno, si vemos que son acrónimos de Zona de Especial Transformación Urbana, pues ya es un poco más sencillo. ¿Por qué es importante esto? ¿En qué zona esté mi edificio? Porque dependiendo de en qué zona esté, así voy a tener un porcentaje de ayuda o voy a tener otra. Si mi edificio está en la primera zona, la CETU, la Zona Especial de Transformación Urbana, voy a tener más dinero, me van a dar más dinero que si estoy en la rehabilitación energética. ¿Y de qué depende de que mi casa esté en un sitio o esté en otro? Básicamente se ha intentado primar a los barrios que tienen más vulnerabilidad, bien porque los edificios son más antiguos, por renta per cápita, porque tengan peores condiciones generales de urbanización y demás. Y diréis, ¿cómo puedo saber yo en qué zona está mi edificio? Pues en el geoportal del ayuntamiento tenéis ahí el enlace, podéis entrar y podéis verlo. No es muy amigable. Entonces, si alguno tiene duda de en qué zona está su vivienda, me escribís un WhatsApp o me escribís un correo electrónico y yo os lo miro, pero que lo podéis mirar vosotros también, sin ningún problema. Ya sabemos que estamos que estamos en el municipio de Madrid, que mi edificio puede estar en una o en otra zona, pero ¿por todos los edificios puedo pedir subvención? Pues por muchos, pero no por todos. Lo importante, uno de los primeros filtros es que tiene que estar construido antes de 1998. Ese es el primero. El segundo, que al menos el 70% de la superficie construida esté dedicada a viviendas. Hay que tener cuidado con, pues, si hay algún tipo de oficinas en vuestro edificio, porque eso iría restando el 70%. Aún así, este no es un requisito altamente excluyente, no habría mucho problema. Y lo que sí que me preocupa mucho, vamos, me preocupa no, entendedme, sí que es muy importante que lo tengamos, que tenéis que tener pasado el informe de evaluación de edificios. No sé si sabéis lo que es el informe de evaluación de edificios. El ITE si os suena, seguro. Pues el informe es una evolución de la IT, porque es lo mismo que la IT, pero incorporando eficiencia energética y también accesibilidad. Pero hay que pasarlo para poder llegar a obtener la ayuda. Ya hemos visto dónde estamos, dónde está ubicada nuestra casa, que nuestro edificio cumple con las tres condiciones y qué podemos subvencionar. Pues el importe mínimo que tenemos que tener nuestras actuaciones para el edificio, un edificio de comunidad de propietarios, de edificio de viviendas, 6.000 euros mínimo. Y para viviendas unifamiliares, 3.000 euros. Esto que os voy a comentar ahora genera dudas. Entonces, sí que me gustaría dejároslo muy claro. Para pedir la ayuda, la obra puede estar sin iniciar, iniciadas o finalizadas. Casos. Entonces, es importante que contemos estas tres realidades. Si están terminadas, lo importante es que tienen que estar terminadas después del 1 de enero del 2024. Lo que sea anterior ya no estaría cubierto en esta convocatoria. Para cualquiera de las tres situaciones, iniciadas, sin iniciar o terminadas, tenemos que tener lo que se denomina el título habilitante. Esto es la autorización municipal para poder hacer esas obras. Lo que se ha conocido tradicionalmente como licencia. En función de la obra que queramos hacer, se instrumentará de una manera o de otra.
Este documento lo tiene que realizar un arquitecto, una persona, un técnico, porque tiene que llevar una documentación, unos planos y demás que lo tiene que hacer un técnico competente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cumplamos, porque si la licencia no cumple, pues y nos lo han concedido, tendríamos que restituir el dinero que nos han dado. No quiero extenderme mucho con esto porque a lo mejor es un poco entrar en temas un poco específicos, pero para muchas de las intervenciones que tengamos que podemos hacer, se tramitan mediante declaración responsable. Entonces, una vez que está pedida la declaración responsable, se pueden iniciar las obras, ¿eh? O sea, no hace falta esperar a tener la licencia ya autorizada para empezar, siempre que sea por declaración responsable. Esto el arquitecto con el que hagáis el proyecto, la memoria, os lo va a explicar y si no, pues lo dicho, siempre remitiré a que me lo preguntéis a través del WhatsApp. Pues vamos con la línea accesible, que es lo que nos ha convocado aquí hoy. Sí me gustaría, antes de pasar a las cosas concretas, explicaros un poco el espíritu de lo que busca la ley, esta subvención, pero en general todo el código técnico y toda la normativa de accesibilidad. Tenemos que conseguir que haya un itinerario accesible desde la entrada desde la vía pública hasta la puerta de las viviendas. Eso va a ser lo que nosotros vamos a mejorar con esta subvención, porque lo que esté dentro de la casa no va a estar. Eso estará en otro plan, pero no va a estar en el Rehabilita. Rehabilita va a estar desde vía pública hasta la puerta de las viviendas. Porque no tiene ningún sentido que yo tenga un ascensor si luego para llegar a la calle tengo 4 escalones, ¿no? Que es un caso muy típico que seguro que algunas de las personas que estáis ahora con nosotros os pasa. Teniendo esto en la cabeza, vamos a ver ya qué cosas sí que podemos incluir, qué actuaciones podemos incluir en esta línea accesible. Primero, ascensores, instalación de ascensores. Nos da lo mismo que sea un ascensor facilito que podamos poner, que sea el ascensor que tenemos que derruir media comunidad de propietarios, todas las escaleras, demoler, volver a instalar, ¿eh? Podría ser cualquiera de ellos. Modificar, si ya tengo un ascensor, pero por cualquier circunstancia no es accesible, también lo vamos a poder modificar. ¿Qué actuaciones estarían dentro de esta línea accesible? Por ejemplo, aumentar la cabina. Hay veces que las cabinas son estrechitas y no cabe una silla de ruedas. Bueno, pues si la aumentamos, la tecnología ha modificado y antes necesitábamos un espacio, ahora necesitamos menos para instalar, pues esto estaría cubierto. También está cubierto, muchos ascensores tienen puerta abatible. Eso no es accesible. Sabéis la dificultad que representa abrir esas puertas. Pues cambiarlas a automáticas correderas también estaría incluido. O, por ejemplo, incrementar el número de paradas, porque hay veces que pues, no llegaba hasta abajo o algún plano superior. Todo eso está incluido. Los ascensores están muy mimados en esta subvención, ¿eh? Porque en las otras líneas que os vamos a comentar de una manera muy, muy somera, también está el poder arreglar el ascensor, por ejemplo, por motivos de conservación. Imaginaros que tiene una fisura un poco el espejo, pues estaría metida en esa línea, no aquí, porque realmente eso no mejora la accesibilidad. Entonces, lo que mejora la accesibilidad es en esta línea, porque podemos pedir dentro de la misma solicitud para varias líneas. Yo puedo decir, porque en la solicitud, que luego os explicaré, puedes marcar que por accesibilidad, por línea accesible, quiero imaginaros poner un videoportero automático y por línea de salud quiero quitar el amianto que tengo en la comunidad. Entonces, los ascensores aparecen en todas las líneas. Así que eso también, si tenéis duda, pues yo os digo lo de siempre. Me preguntáis y lo vemos. El ascensor es de las, de las cosas más habituales que podemos financiar,
Pero si os preguntara cuál es la segunda cosa que os surge cuando hablamos de accesibilidad, ¿qué sería? La rampa. Antes de hablaros de rampas, quiero deciros, esto es un poco también para que sepáis, ¿no? A la hora de... Me gusta dar esta información para que cuando vosotros pidáis, estéis pidiendo presupuestos y más, pues sepáis un poquito más. La norma establece qué intervenciones tengo que hacer para reducir un escalón, una... Primero, bajar a cota cero, quitar el escalón. Muchas veces esto no se puede hacer. Segunda opción, hacer una rampa. Sé que en muchos sitios, en algunas de vuestras comunidades tendréis rampas. Si esa rampa no se puede utilizar o vosotros mismos sufrís que tenéis rampas que no se pueden utilizar, eliminar esa rampa y poner una nueva estaría cubierto. Lo digo porque muchas veces nos encontramos con comunidades y dicen, no, si tenemos rampa y ya no se interviene y es una rampa que no cumple con las normas de seguridad. Para que os hagáis una idea, para salvar 10 centímetros de altura, necesitamos que la rampa tenga un recorrido, ¿no? Que es en horizontal, vaya en torno a 1 metro. No es exacto este dato, pero sí que nos ayuda a visualizar cuando vayamos a vuestra comunidad y os digamos, aquí no cabe una rampa, ¿por qué es? O os lo digan, ¿por qué es? ¿No? Son datos que me gusta daros por eso, porque tengamos esa culturilla, ¿no? de accesibilidad. Las rampas tienen que tener pasamanos, tienen que tener, puedes agarrarte a doble altura, que al pasar con la mano no tengas ningún encuentro. Bueno, hay que cumplir y todo eso se justificaría en la memoria. Entonces, hemos hecho ascensores, hemos pasado a las rampas y si no se puede poner rampa porque es un espacio pequeño, pasaríamos a las plataformas. El mundo de las plataformas es un mundo muy amplio y hay distintos modelos en función pues, de la altura que hay que salvar, de si debajo si podemos hacer foso, si no podemos hacer foso. Os he puesto en la imagen, podéis ver pues 3 tipos, porque también aquí hay una prelación. El primero que tendríamos que poner es el que tenemos más a la izquierda. Un elevador vertical, que si os fijáis es como un ascensor en el cual pasamos con nuestra silla y nos salva la altura. Que no podemos poner ascensor, que no podemos poner la plataforma vertical, iríamos al segundo, al que está en el centro, una plataforma inclinada. Ahí veis, bueno, pues que tiene una pequeña plataforma que se abate, que queda recogida y que tiene capacidad para salvar esas escaleras en nuestra silla de ruedas. Y luego hay un sinfín de soluciones. Aquí os pongo una que me parece muy chuli, que son las escaleras escamoteables. De normal está puesta en la imagen que está más a la izquierda. Son unos peldaños normales. Cuando necesitamos, bien porque vamos con nuestra silla de ruedas o un carrito de bebé, necesitamos una plataforma, las escaleras, los peldaños van bajando hasta convertirse en una escalera. Es una cosa súper chula. Hay más soluciones, ¿eh? Plataformas que salen desde el propio peldaño. Hay muchas cosas que eso, bueno, pues cuando vaya el profesional que os esté ayudando, pues os las puede dar. ¿Por qué la norma dice que hagamos primero rampa y luego plataformas? Pues porque la rampa tiene un mantenimiento, un coste de mantenimiento y una facilidad de mantenimiento mucho menor que las plataformas. Pero son una herramienta que también nos puede ayudar. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Está incluida en la norma. Por ejemplo, los porteros. Bajar un portero para poder llegar desde nuestra silla de ruedas. El típico escaloncito que tenemos para entrar desde la vía pública también estaría incorporado. Automatizar una puerta, que muchas veces es complicado o por el peso o por la psicomotricidad que tengamos en las manos, también perdonad, estaría cubierta dentro de esta línea accesible. Y también hemos dicho al principio, si os acordáis, que teníamos que garantizar
desde la vía pública hasta la vivienda. En una comunidad de propietarios, por ejemplo, que sea una mancomunidad, que haya varios portales, las rampas o los itinerarios que haya entre la puerta hasta cada uno de los portales también tiene que ser accesible. O sea, también esas rampas exteriores estarían cubiertas con este plan. Como veis, muchas cosas se pueden pedir, se pueden subvencionar gracias a esta ayuda. Os voy a dar lo que os decía, unas líneas muy, muy ligeras sobre qué otras cosas podéis pedir que no son realmente de accesibilidad. ¿Línea conserva para qué? Pues para conservar. ¿Para conservar el qué? El edificio, la estructura, la cimentación, la fachada, los tejados, incluso aislamiento térmico, las instalaciones, pues los saneamientos, el gas, la electricidad, mm, todo lo que forma pues, la vida del edificio, ¿no? El funcionamiento del edificio. También la renovación o mantenimiento de elementos mecánicos. ¿Os acordáis que los ascensores eran unos mimados en estas subvenciones? Pues aquí también podríamos, o si tenemos una plataforma o tenemos un ascensor y hay que conservarlo, también entraría aquí. También cualquiera opción, o sea, cualquier pues, reemplazamiento, sustitución de las cajas generales, también estarían cubiertas. La línea verde, que, bueno, pues todo, ya sabéis, ¿no? Toda la sostenibilidad, toda la eficiencia energética, estamos ahora muy, muy volcados con ella. Aquí sí que es fundamental que si queréis hacer algo, habléis con un profesional. Yo simplemente os voy a esbozar lo que creo que es más importante, que es que al final las obras tienen que conseguir o bien reducir una letra en la demanda energética de la vivienda o reducir en un 30% esa demanda energética. Y cosas que podéis hacer en la presentación, si luego la pedís, os la pueden pasar, está un poco detallado, pero bueno, sustitución de calefacción, o sea, de equipos de frío, de calor, calefacción, aire acondicionado, cambio de luminarias, las ventanas, sistemas para ahorro de agua, temas de movilidad sostenible. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, aparcamiento para bicicletas se puede incluir. Otra cosa que me ha llamado la atención son pinturas o pastas que tienen componentes vegetales y ayudan a absorber pues, el CO2, que regulan la humedad, o sea, todo orientado a que nuestras viviendas tengan una mejor eficiencia energética. Y por supuesto, lo que nos suena a todos, pues azoteas verdes, jardines verticales, los ajardinamientos de zonas interiores para evitar islas de calor. Esto, pues muy importante, cada vez tenemos más olas de calor. Entonces, esto también estaría financiada. La línea de salud, pues no siempre se ha construido igual y antes se utilizaban unos elementos, unos materiales que ahora se ha demostrado que no son de todos beneficiosos para nuestra salud, como puede ser el amianto y el radón. Pues eliminar este tipo de materiales también se puede subvencionar. Y volvemos con los ascensores, porque si los insonorizamos, también podemos pedir a través de esta línea. Y como hablamos de salud, pues también lo que hagamos con las mejoras en los cuartos de basuras también están financiados. O sea, estáis viendo que podemos dejar nuestro edificio bastante bien. Y la novedad de este año es la línea seguridad. Bueno, pues cada vez tenemos que vivir en sitios más seguros, que nos ofrezcan pues unas mayores garantías y por eso aquí está incluido desde los informes que nos haga un especialista para decirnos que si hay algún problema en algún tipo de sistema o bien para mejorar la protección contra incendios, otra vez los ascensores si tenemos que mejorar la seguridad o pues en sistemas, en las instalaciones de gas, de electricidad o lo que sea. Vamos, que podemos dejar los edificios fenomenal. Ahora ya vamos a un tema un poquito más arduo.
porque vamos ya a la administración, ¿no? A lo concreto de la norma. Aunque aquí os voy a dar una buena noticia y es ¿qué podemos financiar? Bueno, pues es gasto subvencionable todo lo que nos cueste la obra, todo. Y para eso vamos a tener tres sacos de coste principal. El coste de la obra. Y cuando digo el coste de la obra me refiero a si hay que demoler, si hay que volver a construir, si hay que hacer una cala para ver por dónde va, los andamios, las grúas, todo lo que implique la obra que voy a hacer. También los honorarios. ¿Los honorarios qué es? Pues lo que le hemos pagado al arquitecto por hacernos o la declaración responsable o el proyecto. Y luego el resto de pues, los estudios de seguridad y salud, la dirección facultativa, pero es que también está incluida la tramitación de la subvención. Si contratáis una empresa que os que os haga la subvención, os lo hace el administrador y cuesta algo, eso también está subvencionado. Y los costes indirectos. Los costes indirectos que son fundamentalmente pues las tasas, lo que nos cueste, las tasas que nos cobra el ayuntamiento por hacer la obra, pues por pedir la licencia, las tasas de residuos, pero es que está incluido hasta el cartel. Hay que poner un cartel de publicidad, pues ese coste también está incluido. Es más, hay una coletilla al final que dice que cualquier otro gasto que indubitadamente haya que hacer para hacer la obra. Entonces, en ese sentido, está muy cubierto, porque también está incluido el IVA. Está incluido el IVA siempre que no nos lo podamos desgravar, pero como normalmente no nos lo podemos desgravar, bueno, yo no he hecho ninguna que no hayamos podido incluir el IVA. Entonces, todo esto nos ofrece un amplio escenario para poder incorporar pues, todo lo que nos hayamos gastado en realizar la obra. Vamos a volver ahora a nuestros amigos CETU y CIRE, que si os acordáis, hemos hablado al principio de ellos para ver qué porcentaje nos iban a dar si estábamos en una zona, si nuestro edificio está en una zona o está en otra. La zona de especial transformación tiene una subvención del 75% del coste total, que ya hemos visto que eran las sumas de la obra, de los honorarios y de los costes indirectos. Pero es verdad que hay unos límites. Es el menor de o bien el 75% o de los límites que tenéis puestos, que podéis ver en la presentación. Para el coste de la obra, 10.000 euros por vecino. ¿Vale? Si somos 70 vecinos, nuestro límite sería 70.000 euros. Y se vería qué es lo menor, si el 75% o los 75.000 euros. No, los 70.000. Los 70, que éramos 7 vecinos. Los 70.000 euros. Para los honorarios son 12.000 euros como máximo. Y para los costes indirectos, tasas y demás, son 3.000 euros. Esto si mi zona es de especial protección. Pero si mi zona, mi edificio, está en la zona CIRE, que es de rehabilitación energética, el porcentaje va a ser de un 40%. Y va a funcionar límites, como hemos dicho antes. En este caso, los límites, como es una zona de menor protección, son menores. Para la obra, un máximo de 4.000 euros por vivienda. Si hemos dicho que éramos 7 vecinos, pues 7 por 4, 28.000 euros. Los honorarios serían un máximo de 6.000 euros y de los costes indirectos, 1.500 euros. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante saber dónde está nuestra vivienda. Y hay una opción que nos dan el 90% del coste total de la obra sin mínimo, 90 sin mínimo, para familias en situación de vulneración social. La vulneración social está regulada, o sea, no es que yo gano muy poco, no, hay un documento del ayuntamiento en el que te reconocen esa situación, esa vulneración. Si es alguno de vuestros casos, por favor consultadnos porque bueno, pues hay que justificarlo, hay que acreditarlo, incluso bueno, pues se puede llegar a que haya unas derramas
inferiores para estas personas. Entonces, bueno, es un caso específico que podemos verlo más tranquilamente. Bueno, pues ya hemos visto lo que vamos a hacer, el dinero más o menos que nos van a dar y qué plazos manejamos. No sé si os he dicho que podemos echar, no os lo he dicho, que la subvención se puede pedir hasta el 14 de febrero del 2025. Nos vamos a acordar todos, porque es un día muy amoroso, entonces hasta ese día es el máximo que podemos pedirlo. Una vez desde ese día, el ayuntamiento tiene 6 meses para estudiar la documentación y a partir de esos 6 meses, pues empezará a decirnos si nos requieren documentación o si nos la conceden. No siempre nos hacen requerimiento. Y el sistema es por un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva. Pero dicho, para que nos entendamos, es la primera que entra es la primera que miran, por orden de llegada. Entonces es importante que si alguno ya lo tenéis más o menos claro, pues iniciéis el proceso cuanto antes para que estéis de los primeros, porque son 20 millones y es una pasta, pero se acaba. Entonces, si lo pedimos de los primeros, pues tenemos más posibilidades. Otra buena noticia, el abono, una vez que os han dicho sí, la tenéis concedida, se hace una transferencia a vuestra cuenta de la comunidad. Y se hace la transferencia, esté hecha la obra o no esté hecha la obra. O sea, si vosotros, hay mucha gente que me dice, Gemma, yo voy a esperar, me piden presupuesto y dicen, yo espero a que me den la subvención y entonces la hago. ¿Vale? Sin problema. Estamos en ese caso, pues entonces te dicen, ¿te la han dado? Entonces ya dicen, pues iniciamos la obra. El plazo, desde que te dicen que te la han dado hasta que te la dan, o sea, hasta que te la abonan en la cuenta, no hay un plazo establecido. Mi experiencia es que va en torno a los 2, 3 meses, ¿vale? Pero esto, por favor, no lo toméis como algo vinculante, ni que sea verdad, ni de Gema, han pasado 4 meses y no me la han dado. Esos procesos ya internos del ayuntamiento, bueno, pues van un poco como van. Pero esa es un poco la experiencia, ¿no? 2, 3 meses. ¿Que ya te la tenéis finalizada? Bueno, pues os la abonarán y ya está. O que si está en curso, pues mira, una inyección para dejar de poner derramas. Todo esto va, por supuesto, con una comprobación del ayuntamiento de que se están cumpliendo con las condiciones. Porque eso es lo que os voy a contar ahora, las obligaciones que tenemos. Porque hasta ahora os he dicho cosas muy bonitas, todas, ¿eh? Todas han molado. Pero ¿cuáles son nuestras obligaciones? Pues nuestra obligación principal es hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y si lo que hay en el proyecto, y si por circunstancias X ese proyecto cambiara, bueno, pues se comunica al ayuntamiento, oye, mira, no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa dentro de que se mejore la accesibilidad, porque yo tengo que, el importe que me den íntegramente lo tengo que dedicar a mejorar la accesibilidad. No puede ser al final la rampa me ha salido más barata, me ahorro 3.000 euros y voy a poner, imagínate, voy a cambiar los buzones. No, eso no podría ser. Porque si eso pasara, que al final es menos, habría que devolver el importe que no se ha consumido. Porque tenemos que justificar todos los gastos que hemos hecho. Os voy a explicar después cómo es la justificación, que es uno de los aspectos más farragosos, digamos, ¿no? de todo esto. Tenemos 24 meses para terminar la obra, pero es verdad que si por cualquier circunstancia se demorara, se podría pedir una ampliación del plazo, ¿eh? O sea, esto está pensado porque normalmente la obra más gorda, más importante, sería una instalación de un ascensor y normalmente pues no son 2 años lo que duran las obras, pero aún así esto no nos tiene que agobiar, pero bueno, sí tenerlo en la mente. Si nos dan ayudas, os he dicho al principio, ¿os acordáis que era compatible con otras ayudas? Imagínate que la comunidad o la comunidad de propietarios o una fundación, os da una ayuda, hay que comunicarla. Porque no podemos tener una ayuda entre las dos subvenciones, no podemos tener una ayuda superior a lo que nos ha costado. Si a mí poner el ascensor me ha costado 120.000 euros
y me dan 2 ayudas, como máximo tiene que ser de 120.000 euros. No se financian a mayores. Entonces hay que comunicar que nos han dado esa ayuda. Y tenemos que poner el cartel, lo que le tenéis ahí en la esquinita derecha, para demostrar que efectivamente se ha financiado a través del plan Rehabilita. Ojalá podamos poner muchos carteles en nuestras fachadas. La documentación, compañeros. Aquí es, para mi gusto, donde más se puede complicar el tema de la subvención. Cada vez es más sencillo, ¿eh? Eso es verdad, que cada vez nos lo ponen más fácil y es importante que tengamos clara qué documentación tenemos que tener a mano para poder solicitar la ayuda. Otra vez, soy muy pesada, ¿verdad? Pero me pongo a vuestra disposición para, si hay alguna duda, explicaros más en detalle toda la documentación. Vamos a tener que rellenar 2 modelos que los descargamos de la web del ayuntamiento, de la propia página. En uno es la solicitud, donde identificamos nuestra comunidad de propietarios, y lo más importante es que tenemos que marcar una serie de declaraciones responsables en las que nosotros pues decimos que cumplimos con ciertas cositas. Las cositas con las que cumplimos, no. Son el que tenemos el IEE realizado, que lo tenemos hecho, que no tenemos deudas, os lo he comentado también en la primera diapo que había un signo de admiración, que no tenemos deudas ninguna con el ayuntamiento y demás, que tenemos pedida la autorización municipal, que no tenemos ninguna subvención adicional, o que si la tenemos, ¿no? Pues que tengo una subvención que me ha dado la Fundación Papapá de 5.000 euros. Vale, pues lo tenemos que decir. Tenemos que decir también si tenemos alguna de otras que hayamos pedido otros años unas ayudas semejantes a estas y tengamos pendientes de justificar. Nos lo hayan concedido, pero no hemos mandado las facturas. Lo tenemos que decir. Tenemos que decir que no tenemos ningún caso así. Y por último, tenemos que justificar algo que yo sinceramente nunca me he encontrado, y es que no estamos inhabilitados de manera legal para ser beneficiarios de subvenciones, porque lo que hay que hacer, bueno, pues son cosas que normalmente pues una comunidad de propietarios pues no prevarica ni hace cosas de estas. Entonces, eso no sería mayor problema. Y esto es simplemente marcar una casilla, es fácil. El segundo modelo, aparte de la solicitud, es el anexo 1, que es el modelo de descripción de las actuaciones. Y esto es muy importante. Y aquí sí que os lo he detallado, porque es un documento, esto lo tiene que firmar o el administrador o el presidente de la comunidad, en el que se diga en qué día, o sea, el acta en el que se han aprobado ciertas cosas, en el que se ha aprobado la obra, en el que se ha aprobado qué presupuesto se ha elegido, en el que se diga que se van a pedir subvención, que se va a pedir la subvención. En este sentido, pues se puede poner el plan Rehabilita o no, simplemente las subvenciones para este tipo de intervenciones y así no nos cerramos a que haya alguna que no podamos pedir. Y la aprobación de cargos, esto es, cuando el presidente, que es Pepito Pérez, pues en este acta y con esta fecha, el secretario, secretaria, igual que la presidenta, y el administrador de fincas. Si hay alguna persona que contrate una empresa externa, también estaría bien ponerlo. Y se va a encargar de pedir la subvención, administración de fincas Pepito o la empresa que hayáis dictaminado. Entonces, esto de las actas es muy importante. Luego, al final, es que, perdonad que os insista en ciertas cosas, pero la experiencia ya me va diciendo las cosas en las que podemos fallar un poquito más. Pues tenemos estos 2 modelos que hemos firmado ya, declaraciones responsables, las actas y no sé qué, pero tenemos que aportar más cosas. Tenemos que dar el certificado del banco en el que vemos
en el que ellos nos van a ingresar el dinero. Esto es muy importante. Y junto con el certificado hay que rellenar un documento que se llama el documento T, que se descarga desde el ayuntamiento, desde la página del ayuntamiento. También tenemos que tener o el proyecto o la memoria. Dependiendo de la intervención, del alcance de la intervención, así será una cosa o será otra. El proyecto es más integral, incluye la memoria, pero en cualquier caso tenemos que tener documentación técnica, los planos de estado actual y de estado reformado, fotos, un presupuesto estimado, la justificación de las medidas de accesibilidad. Eso es muy importante que lo tengamos porque sin eso no nos lo van a dar. Tenemos que tener el presupuesto aprobado y desglosado por partidas, firmado y sellado. Firmado y sellado por la empresa, pero también firmado y sellado por la comunidad. Esta es, yo creo que de los requerimientos, en el 80% lo que nos piden es esto, ¿vale? El presupuesto aprobado y firmado. Tenemos que tener el título, la autorización municipal o el que hemos presentado, la declaración responsable. Si tenemos la obra que no está iniciada, hay que presentar 3 presupuestos y si hemos elegido el que no es más barato, tenemos que explicar por qué hemos elegido ese presupuesto. Imaginaros un presupuesto de 1.000, otro de 1.100 y otro de 1.200. Y he elegido el de 1.100. ¿Por qué? Pues porque esta es una empresa especializada en accesibilidad y me la han recomendado desde la asociación. Pues ya está. Si es el más barato, no hace falta, simplemente presentar los tres presupuestos. Y la autorización de representación. Imaginaros que me dices, Gemma, tramítamela tú. Vale, pues entonces tenéis que autorizar a Gemma Rodríguez a que pueda presentar esa solicitud. En la documentación hay que tener cuidado, que no pasa nada si en un momento dado nos falta algo porque nos hacen requerimientos, pero es verdad que hay cosas que si no las tenemos no nos las van a, nos la van a denegar de entrada. Simplemente comentaros que si es una vivienda unifamiliar sería exactamente lo mismo, más la nota simple, no es mucho, y que tenemos que justificar las intervenciones. Para justificar la intervención tenemos dos meses desde que hemos terminado, la obra. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Pues entregando la factura y el justificante de la transferencia. Hay que hacer transferencias, no vale efectivo. Todo mediante transferencia y que quede reflejado. Entonces, vamos a hacer la factura. De hecho, mirad, os enseño cómo sería la hoja que tenemos que rellenar, ¿no? Entonces, pues el acreedor, el nombre de la empresa, el tipo de documento sería una factura. En concepto, pues imaginaros, rebaje de peldaño del portal, la fecha de la factura, el 15 de noviembre, el importe 1.000 euros, y luego ya el medio y fecha de pago. Pues hemos hecho una transferencia el día 27 de no sé qué. Y me dais el justificante y se incluye el justificante de esa transferencia y el importe abonado, porque puede ser que haya, bueno, pues que en una misma factura se pague en 2 trozos o demás, pero todo esto hay que justificarlo. Que luego al final me he gastado menos de lo que me daban, bueno, pues se devuelve la subvención la parte que no hayamos consumido y demás. Sinceramente, a mí no me ha pasado nunca, pero yo os lo tengo que decir. El plazo de presentación, como decíamos, es hasta el 14 de febrero. Se puede presentar online o presencial. Mejor es presentarlo online, no tenemos que estar haciendo tantas fotocopias y demás. Y bueno, pues es un sistema es más fácil hacer el seguimiento. Como os he dicho ya, creo que 7 veces, estoy a vuestra disposición para cualquier duda, pero también tenéis unos teléfonos municipales en el que si tenéis cualquier duda también os pueden ayudar y son muy amables, ¿eh? O sea, que es que podéis llamarles y no comunican todo el tiempo, o sea que son muy efectivos. Yo, de hecho, cuando tengo dudas les llamo a ellos, o sea que tenéis ese recurso también.
Y para terminar, que me estoy enrollando mogollón, os voy a contar un ejemplo que es como creo que mejor se ve, ¿no? Vamos a poner un ascensor y una plataforma. En total son 130.000 euros. El arquitecto me ha cobrado 10.000 euros por hacer el proyecto. Y entre tasas y demás voy a pagar 1.000 euros. Mi casa está en una zona CETU, es decir, la del 75%, y somos 10 vecinos. Me ha costado, hemos dicho, la costa de la obra son 130.000 euros. El IVA correspondiente, el 10%, en total en obras me ha gastado 143.000. Los honorarios, 10.000 del arquitecto, más el IVA, 12.100. Y los costes indirectos, 1.000 euros. En total, ¿cuánto me he gastado? 156.100 euros. Como estoy en zona CETU, ¿qué pasa? Pues que tengo el 75% de la subvención. Y me daría del coste de la obra 107.250, de los honorarios 9.075 y 750 de los costes indirectos. Entonces ya, de estos 156.100 me podrían financiar 117.075, pero hemos dicho que había unos importes máximos. Esos importes máximos son 10.000 euros por vivienda, serían 100.000 euros, 12.000 euros en caso de los honorarios y 3.000 de los costes indirectos. ¿Qué nos aplicaría en este caso? Siempre el menor. El menor en el coste de la obra entre 107 y 100 son 100.000. Entre 9.075 y 12.000, 9.000. Y entre 750 y 3.000, los 750. ¿Cuánto nos financiarían? 109.825. De esta manera, de toda la obra, de los 156.100 que habría que pagar, en realidad los vecinos solo tendrían que pagar 46.275, que entre 10 vecinos son 4.600 euros. Mientras que si lo hubiéramos hecho a pulmón, sin ningún tipo de subvención, serían 15.600 lo que tendríamos que aplicar. Así visto, queda bonito y aunque es un poco farragoso, creo que merece la pena pues bueno, intentar pedir esta subvención. Soy Gemma, no os voy a decir que estoy a vuestra disposición porque me he repetido más que todo, pero que muchísimas gracias. Y ahora, pues, cualquier duda, que si está en mi mano y la sé, pues contad que las resolvamos. A ver, muchas gracias, Gemma, por la exposición que ha sido además súper interesante. ¿Y os parece que empecemos un poco con las consultas que nos llegaron por email? ¿Os parece? A ver, mira, una de las preguntas que nos hacen es, ¿hay que tener reconocido el 33% para poder acogerse? Mi afección es más visual que movilidad reducida, simplemente estoy torpe, pero quiero reformar el baño y cambiar la bañera. Vale, dos cosas. No es necesario que haya una persona con una discapacidad reconocida en la urbanización. Si existe, se puede declarar y entonces digamos que es obligatorio hacerlo, pero no es necesario. No es necesario que tengamos una persona con discapacidad reconocida. Y luego, la segunda parte de la pregunta, esta ayuda no contempla baños. Para esto tendríamos que esperar a otro tipo de ayudas, por ejemplo, el plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Eso ya te informarán desde la Fundación cuando salgan esas ayudas, pero esta no la incorpora. Recuerda que hemos dicho que es hasta la puerta de la calle, hasta la puerta de nuestra vivienda, no, el interior no. Otra pregunta, ¿es posible solicitar una ayuda con las obras ya en curso? Sí, ya os lo he comentado que sin problema. Otra pregunta, ¿el municipio de Coslaza pertenece a Madrid en cuanto a los requisitos para poder solicitar? ¿Se puede solicitar? No, lo siento, solo Madrid Capital. Otra pregunta, ¿se puede instalar un ascensor en el portal de la comunidad? Sí. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿qué influye en la cuantía que se puede recibir de ayuda? ¿Es un tanto por ciento sobre el proyecto? ¿Afecta al número de personas con discapacidad de la comunidad? No, es un porcentaje del presupuesto, de los presupuestos que nosotros entreguemos, que es verdad que van muy unido al proyecto, pero es verdad que en el proyecto los presupuestos que se recogen muchas veces no son de mercado y nosotros, o sea, suelen ser
Entonces, lo que vamos a hacer es el coste protegible, que son los presupuestos de la obra, de los honorarios y de los costes indirectos. Y da lo mismo que haya una, que haya 7, que no afecta. Lo que afectaría es las personas en situación de vulnerabilidad. Es lo único que afecta. Eso y donde estés, si estás en una zona de transformación o una zona de energética, o sea, depende de las dos. Ya está. Otra pregunta. En el 2021 hicimos obra para poner rampa en el portal y ascensor. ¿Se podría incluir en el plan o subvención de alguna forma? Ya que en su momento la administración no se le pasó del 2021. En principio no. En principio es 2020, desde enero del 2024 hasta aquí. Si se hiciera otra cosa, pues sí, pero ya sería lo nuevo, lo antiguo, pues ya lo siento, pero no. Luego también nos ha llegado una pregunta, lo que pasa es que es como un caso más particular, porque nos comenta que hay una documentación que se tiene que aportar, pero no sabe exactamente cuál es. Lo que pasa es que no se nos especifica mucho cuál es la consulta. Habría que mirarlo, yo creo que más a nivel... Sí, a nivel particular, dínoslo. Dinos qué documentación es y si ya con la explicación que os hemos dado más o menos está claro y si no, pues pregúntanos y lo vemos, o sea que sin problema. Vale, ahora nos está entrando una por el chat. A ver, ¿qué pone? Lucy, desde ahí lo ves mejor. Sí, pone, reformar los patios interiores entraría en la subvención. Pues depende de lo que hagas. En el patio interior sí entraría, ya hay que ver en qué línea. Por ejemplo, reformar el patio interior porque tienes un escalón y hay que hacer una rampa, entraría en accesibilidad. Que lo que hay que hacer es pintar porque hay desconchones y no sé qué, en conservación. Depende de lo que quieras, de lo que necesitéis hacer. Pero sí se podría, claro. Luego también dice, si hemos pedido la licencia al ayuntamiento pero todavía no nos han contestado, ¿tendríamos que firmar el presupuesto de instalación del ascensor para poder pedir la subvención? Sí. Sí, los presupuestos siempre van firmados. Siempre va firmado todo. Firmado y sellado. Tanto por la empresa como por vosotros, como por la comunidad. Y ahora otra que nos ha llegado ahora, para obras inferiores a 15.000 euros, de igual forma se necesitan los 3 presupuestos. Los 3 presupuestos no van en función del importe, van en función de si la obra está iniciada o no. Entonces, si la obra no está iniciada, sí. Como mínimo para comunidad de propietarios tiene que ser menor de 6.000, o sea, tiene que ser mayor de 6.000. Entonces, sí, si no está iniciada, sí. Si está ya iniciada, no es necesario los 3. Ya, bueno, están escribiendo. Gema, yo quería agradecerte mucho la exposición que nos has hecho y quería hacerte una pregunta, porque yo en ADOM sí que conocía que existe la figura del arquitecto, pero en lo que nos has explicado has descrito como el presupuesto por un lado y por otro lado los honorarios del arquitecto. ¿Eso es porque se paga por separado, no hacéis el precio en conjunto o es el precio, eso lo marca el ayuntamiento? No. Se habla cuando hablamos de proyecto, incluye una de las partes del proyecto, ¿no? Pues, hay planos, hay justificaciones, y entonces hay también la inclusión de un presupuesto. Entonces, ese es un presupuesto que está dentro del proyecto y luego está el proyecto de ejecución, que es el proyecto, para que os hagáis una idea, ¿no? Y sin entrar en mucho tema teórico, pero hay unas bases de precios teóricas que los arquitectos utilizan para dar un precio en sus proyectos, que no tienen por qué coincidir con el precio de mercado. Entonces, el presupuesto que te da una empresa instaladora, por ejemplo, yo, es un precio de mercado. El precio que hay el precio de verdad, digamos, no los precios teóricos de las bases de precios de los arquitectos. Entonces, por eso a lo mejor puede generar cierta confusión, pero uno es el que hace el técnico y otra cosa es el de la empresa instaladora, el que ejecute el que vaya a ejecutar la intervención. Vale, entonces habría que pedir presupuesto a ADOM, por ejemplo, en este caso, y luego por otro lado al técnico. Al técnico no se lo tienes que pedir, porque eso ya está incluido. O sea, tú si le dices, llegas al arquitecto y le dices, oye, arquitecto, que me tienes que hacer una declaración responsable para cambiar
el portero automático y poner una plataforma. Él ya lo va a incluir. O sea, es igual que no le tienes que decir, me tienes que hacer un plano. No, el técnico ya sabe que dentro de la documentación tiene que incorporarlo. Pero paralelamente que tú le digas al arquitecto eso, puedes decir, oye, llamas a una empresa, oye, Adom, ¿cuánto cuesta esto? Pues cuesta tanto. Y Adom te dará el precio. Adom o cualquier otra empresa a la que tú llames te dará un precio de mercado. Vale. ¿Sabes? Pero tú al técnico no se lo tienes que pedir específicamente. Tú le tienes que pedir el proyecto. ¿Sabes? Ujú, Oye, me tienes que hacer un proyecto para pedir esta autorización municipal. ujú. Vale, gracias. Nada, a ti. Creo que tenemos otra pregunta, Sí, ¿puede ser? pone, si firmamos el presupuesto nos piden el 40% del importe y si no nos concede la licencia el ayuntamiento perderíamos la cantidad entregada. Ya esos son condiciones que que pone el instalador, ¿sabes? Me refiero el instalador o el constructor, la constructora, la empresa de ascensores y demás. En este caso, ¿yo qué haría? Pues es jugar siempre con ese... De todas maneras, el que tú firmes el presupuesto. Perdonad, que es que estoy pensando mientras estoy leyendo la pregunta. O sea, a ti, cuando das un presupuesto, lo das firmado y sellado. ¿Sabes? Que no es que se lo hayas aceptado ¿sabes? Que tú puedes dar un presupuesto firmado y sellado a la subvención porque es el que vas a hacer, ¿sabes? El constructor ya te ha tenido que dar el suyo firmado y sellado y que lo aportes sin que hayas hecho una aceptación formal para que el constructor te reserve la fecha de inicio de la... Me estoy explicando fatal, ya lo sé, pero la idea más o Estoy menos entendiendo, está... perdona, que firmar el presupuesto no vincula para desarrollar después la obra, ¿no? para hacer la aceptación. A ver, tú sí que has aceptado en tu escritura, o sea, perdona, en tu acta, sí que has aceptado este presupuesto. Pero a mí, para presentar la documentación al ayuntamiento, lo que necesito es que la comunidad de propietarios ponga, pum, sello y haga una firma y el constructor o el del que sea, el proveedor de ese servicio, haya puesto su sello y su firma. Pero que los presupuestos normalmente van firmados y sellados por el... Pero que no es aceptado, no es que a él le hayas dicho ya, sí, me lo vas a hacer tú. ¿Me explico? No sé, Pilar, no sé si eres tú la que me has hecho la pregunta. Sí, Sí. vale. ¿Y más o menos te ha quedado claro? Porque si no, luego me llamas y lo comentamos tranquilamente. Pero la idea es esa, ¿eh? La idea es que no podemos, sabes, que es más un hecho formal, ¿no? Que vaya conforme a la normativa, porque la normativa establece cómo tienen que realizarse los presupuestos. Igual que tiene que llevar el IVA, ¿sabes? Tiene que estar con las partidas desglosadas y con IVA, ¿sabes? Entonces es más, pero que no implica que tengas que darles ya el 40%, porque si no, claro, si no te Para lo dan. hacerlo, buenas tardes. Para hacerlo más fácil, Hola. abro el micro a Pilar, ¿vale? Ok. Vale, genial. Y quien necesite micro, que solicite participar y se lo abro. Hola, gracias. Gracias. Hola, Hola, Pilar. mira, es que nosotros vamos a poner en la finca, queremos poner un ascensor. Bueno, Sí. un ascensor, no, un elevador, Vale. porque hay poco hueco y entonces ya hemos presentado el proyecto en el ayuntamiento. Vale. Y entonces, claro, nos dicen que tenemos que para pedir la subvención tenemos que llevar el proyecto, perdón, el presupuesto firmado y sellado. Sí. Y entonces, claro, nos dicen que si lo aceptamos, que entonces tenemos que dar el 40%. Ya. Y entonces, claro, nosotros no nos podemos arriesgar a darle el 40%, puesto que es una finca antigua y está protegida. Entonces, no sabemos con exactitud si el ayuntamiento nos lo va a conceder. Entonces, Ya, claro, no ya. podemos dar el 40% cuando a lo mejor no nos lo conceden. Vale.
Ahí, Pilar, yo lo que te diría es que es distinto aceptar el presupuesto a firmar Sí. el presupuesto. Ah, Tú puedes dar el presupuesto firmado porque a ti el presupuesto que te ha dado el instalador probablemente sí. venga firmado y sellado. Sí, Así solo. O sea, y pero no luego tiene, tú lo puedes. que si no tiene que ir firmado por el presidente. También, Ah, sí. Entonces, te lo habrán dado firmado. Entonces, el presidente, ¿qué hace? Pues vamos, si tenéis sello en la comunidad, si no, él firmará ese sí. presupuesto para poder entregarlo, pero eso no vincula, o sea, que entreguéis vosotros ese presupuesto al ayuntamiento no os vincula a que tengáis que hacer ese 40%, o sea, el momento en el que ya te digan que sí, que además está protegido, tiene que pasar por patrimonio y se Claro. puede, claro, se puede demorar la cosa, pues entonces ahí ya sí, una vez que tú ya tengas la licencia, ya les dirás, a ver, amigo instalador, te Sí. lo acepto. Y eso es distinto, la aceptación a la firma Ah, de echar un churrito, de una sí, firma. sí. Sí, Sí, es sí. distinto. Claro. Yo es que pensaba que en cuanto se firma, ya tienes que dar el 40%. No, ¿Sabes? no, 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 Entonces no. esa era nuestra duda. Claro, pues no. Echarlo tranquilos porque no. Son caminos paralelos. O sea, probablemente cuando tú llames al instalador y le digas, oye, que te ha aceptado el presupuesto, te dirá, mándamelo firmado. Sí, Pero eso es a posteriori. ya, Eso es a ya. posteriori. Vale, Fenomenal. vale. Sí, sí, pues mira, Gracias, me Virginia. alegro. Ya. Pues nada, si es que yo os lo he dicho, que yo venía a daros buenas noticias. Sí, sí. Sí, sí. Pues Menos muchas al, gracias. Muchas menos al gracias. compañero de Coslada y al compañero de la obra del 21, que no les han dado buenas noticias. Sí. Muchas gracias por la Nada, aclaración. a ti, Pilar, gracias Muchas a ti. gracias, Pilar. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna preguntilla más en el chat. No, ¿verdad? Por ahora no. No, de momento no hay ninguna pregunta. De tal manera es un poco lo que comentábamos. Si surge alguna duda un poco a posteriori, ¿verdad? Es que no sé si lo he dicho. Sí, por favor, con toda confianza. Y sobre todo al final un poco lo que comentabas, que al final que consigamos el objetivo que es hacer que es la accesibilidad, que es tan importante conseguir que todos los edificios estén accesibles, ¿verdad? Que al final es el objetivo principal, sobre todo para poder tener esa autonomía, Autonomía, ¿verdad? efectivamente. Que es fundamental. Eso es. Entonces, también una cosa que quería comentar, que lo que ha comentado Gema, que es el plan Adapta, que ahora mismo está cerrado, que se abrirá el año que viene, de momento se están convocando ambas ayudas todos los años. Hasta ahora sí. Entonces, un poco sobre todo para la persona que nos comentaba referente al baño, que se puede acoger también al plan Adapta siempre que cumpla los requisitos. El año que viene se hará también la difusión un poco, pues en cuanto se abran los plazos, también para tenerlo en cuenta que de momento en este plan no se puede uno acoger, pero que el año que viene sí que se abrirá el plan Adapta para que, sobre todo la persona que comentó el tema de la adaptación del baño, para que lo tenga en cuenta, que sí que existe esta opción de momento en el plan Rehabilita, ¿no? Y Pero también viene la de la comunidad. Comunidad de Madrid, que En la estará, yo creo comunidad. que en diciembre, por ahí, seguramente también se abrirá el plazo, que también haremos difusión, que también se puede hacer también a través del de la Comunidad de Madrid, Claro. ¿verdad? Entonces, pues yo creo que vamos a agradecer a todos por estar aquí un poco pues viendo esta formación y a Gema sobre todo por tu gran ayuda, por esa explicación que ha estado, me parece súper clara y agradecerte que estés aquí con ¿No? nosotros. Gracias a vosotros. Para mí es un placer compartir este ratito de tarde con vosotros. Y espero que os haya ayudado y no haya sido muy pesado, que es muy arduo el tema.